El Real Zaragoza Club Deportivo no es por su antigüedad un histórico propiamente dicho, pues el equipo data de 1932. Mas sí se le cataloga como tal por su trayectoria, por lo que representa y porque en él han cuajado todas las virtudes del fútbol aragonés. El presidente del club, señor Usón, nos lo define. Nuestra sociedad es una sociedad polideportiva, como indican las siglas CD, unidas al nombre más familiarmente conocido como Real Zaragoza. Pero es el fútbol en donde el Real Zaragoza ha adquirido más solera, más popularidad y más prestigio, tanto en el campo nacional como en el campo internacional. Y es en el fútbol, en el que, no por nosotros mismos, y sí por haberse convertido el Real Zaragoza en el símbolo de nuestra entrañable ciudad, el que nos obliga a superarnos cada día más. A principios de siglo, época aquella en que la Basílica del Pilar contaba con un solo campanario, el fútbol empezó a practicarse en Zaragoza. Destacaron los equipos del Universitario, el Stadium, llamado de los Tomates por su indumentaria roja, y el Iberia, llamado Las Avispas por ser su camiseta a rayas negras y amarillas. Los partidos celebrados no pasaban de ser comarcales, aunque de vez en cuando se aprovechaba también el paso por Zaragoza de equipos importantes, siempre que hubiese un terreno disponible, pues la falta de estos era el gran problema de los esforzados pioneros del fútbol aragonés. El prestigioso periodista deportivo Fermín Moros nos cuenta estos inicios. Zaragoza, como todas las ciudades españolas, sentían el ambiente del fútbol, pero hacían falta campos de fútbol, y así vino el campo de la calle de Bilbao, que fue Frontón Aragonés, y precisamente ahora acaba de ser derruido para levantar en él un gran hotel. Después estuvo el campo de Sepulcro, que hoy es una estación de ferrocarril. Por último, el campo del Arrabal, que lo hizo el estadio, pero que lo cedió al Patria Aragón una vez que se fusionó con el Real Zaragoza. Real Zaragoza y Stadium formaron un potente equipo que luego le llamaron de los Tomates, e hicieron este bonito campo de la calle del Asalto, en el cual se han desarrollado verdaderos trofeos, en el cual se jugó aquí una semifinal que todo el mundo recuerda porque la Arena de Guecho dejó en la cuneta al Barcelona. Eran precisamente los momentos pioneros del fútbol. Más equipos siguieron formándose en la región aragonesa, pero desaparecieron rápidamente. Fueron el Fuenclara, el Atlético, el España y otros. También hubo un Real Zaragoza, pero el equipo que sobresalió de los demás fue el Iberia, que se llevó los primeros campeonatos regionales. Los aficionados del Iberia tenían envidia porque no poseían un campo propio, y la gente pobre, la gente humilde, los verdaderos aficionados al fútbol, construyeron este campo de fútbol, que es el famoso campo de Torrero, escenario de una final entre Francia y España, que con la victoria de España por 8-1. Era precisamente la victoria más grande conseguida por la selección española en aquella fecha. Además, el campo de Torrero ha visto disputar aquí una semifinal, un domingo, y al domingo siguiente la final. Fue la famosa final del año 1927 entre el Real Unión de Irún y el Aenas de Guecho, cuando entonces el profesionalismo no existía. Venció el Irún, y de allá aquella famosa frase del Goal de Echeveste, la victoria les concedió. La temporada de 1928-29, en el primer campeonato nacional de Liga de Segunda División, dividido en dos grupos de 8 equipos, figuraron en el primero el Iberia y en el segundo el primitivo Real Zaragoza. Por esos tiempos, cuando la Basílica del Pilar le había crecido ya otro campanario, fueron precisamente esos dos clubes, pues el Iberia, descendido a tercera división, iba a disolverse, los que en marzo de 1932 se fusionaron, dando lugar al actual Real Zaragoza Club Deportivo, que pasó a ser el propietario del campo de juego de Torrero. Después, el campo de Torrero fue el escenario del fraguarse precisamente el equipo de los Alifantes, aquel equipo compuesto por Lerín Gómez, Alonso, Pelayo Munucha Ortuza, Ruiz Amestoy, Olivares, Tomás y Primo, que consiguieron la victoria y el ascenso el año 1936. Uno de los artífices de aquel resonante triunfo fue el guardameta Andrés Lerín, que recuerda:
Pues después de rodar año tras año, aquí se buscaba el ascenso a Primera División y en tercera y otro año en tercera, y ya por fin llegó ese año 36, cuando logramos hacer un equipo con aquel famoso Olivares, con aquel malogrado Tomás que murió, con el pobre Gómez que también murió, el gran Ortúzar, una gran figura del fútbol español que hubiese sido. Y lo anecdótico de este caso fue que el entrenador que teníamos nos dejó plantados precisamente cuando el ascenso. Y nos entrenamos nosotros mismos y logramos el ascenso como era natural, puesto que teníamos una fe todos inquebrantable en subir el equipo y que Zaragoza tuviese un equipo en Primera División. Acabado el glorioso alzamiento nacional, jugó el Real Zaragoza su primera liga en la División de Honor, quedando séptimo delante de equipos tan prestigiosos como el Valencia y el Barcelona. Mas en la siguiente campaña, la de 1940-41, quedó penúltimo. Jugó la promoción frente al Castellón, perdiéndola y volviendo a segunda. Pequeña compensación a la desgracia fue el conseguir el Campeonato de España de aficionados. Calvo fue el guardameta que defendió los colores zaragozanos. El equipo campeón de España de aficionados del Real Zaragoza surgió la idea de 3 o 4 señores que intentaban preparar un equipo para que fuese campeón de España. Y llegamos a conseguirlo. En la temporada 40-41 fuimos a jugar la final después de eliminar al Barcelona por 5-0. Eliminamos al Logroñés, eliminamos al Barreda con Sañudo de centro delantero entonces, que jugaba como aficionado, y llegamos a la final. Y fuimos y le ganamos al Alcoyano en su propio terreno por 2-0. No se pueden imaginar ustedes la alegría que para nosotros tuvimos al recibir la copa en mano del presidente de la federación. Llegamos aquí a Zaragoza, tuvimos unas atenciones por parte tanto de la afición como de la directiva del Zaragoza, algo asombroso. Si sería grande, que estuvimos por lo menos unos 15 días sin aparecer por casa, porque todos eran agasajos por un lado, cenas por otra parte, total, que ya le dio una alegría enorme para nosotros. No perdió el Real Zaragoza la moral por el descenso y en la campaña siguiente de segunda, su buena clasificación le permitió jugar la liguilla de ascenso y reingresar en Primera División. Pero a la pasada buena campaña que le había conducido al ascenso, siguió otra mala que le devolvió a segunda. Permaneció 4 temporadas en segunda, la última de las cuales, la que finalizó en 1947, fue tan aciaga que descendió a tercera. Mas a pesar del desánimo inicial, los maños volvieron a batallar, logrando la hazaña de pasar en 2 años de tercera a Primera División, reingresando en esta en 1951. Un jugador húngaro, Rotko, defendió con acierto en aquella ocasión los colores zaragozanos. Llega de Italia, 1950. Esta altura el Real Club de Zaragoza hace muchos refuerzos y pretende subir a Primera División. Y a esta altura llega aquí a Zaragoza y llegamos a un acuerdo contra TEI. Y a Liga ficamos a segundo lugar, el Real Club de Gijón gana el campeonato. Y nosotros a Liguilla ficamos primero y subimos a esa Primera División. Y entre ellos a Liguilla eran más destacados grupos, Málaga, Las Palmas, Murcia y nosotros. 2 años en primera y vuelta a segunda en la que permaneció 3 temporadas. Mas el equipo se renovó consiguiendo su último ascenso dejando su calificativo de equipo ascensor. Un jugador clave de este ascenso y que más adelante con el Real Madrid llegaría a ser campeón de Europa fue José María Vidal. En lo que respecta a la temporada 55-56, la cual fue del ascenso definitivo del Zaragoza, debido al traspaso de Atienza al Real Madrid, aquel defensa que participó en 2 Copas de Europa, fuimos cedidos por el club Urcelay, antiguo delantero centro, no llegó a jugar en el Real Madrid, pero de nombre en varios equipos, fuimos cedidos al Real Zaragoza por una temporada.
como indicaba anteriormente, fue el ascenso definitivo del Zaragoza y al finalizar aquella época tuvimos que incorporarnos de nuevo al Real Madrid. Dos nuevos campanarios se perfilaban en la Basílica del Pilar. Al Real Zaragoza, ya afianzado en primera, el campo de Torrero le quedaba pequeño debido a la afición cada día más creciente, por lo que el ayuntamiento decidió construir el nuevo campo de la Romareda. Alma de esta gestión fue el entonces presidente del club y hoy día alcalde de Zaragoza, don Cesario Alierta. Cuando yo me hice cargo del Real Zaragoza, busqué un grupo de buenos zaragozanos, buenos amigos míos, y juntos con ellos formamos ese equipo directivo que había de conducir al Zaragoza a través de muchas vicisitudes al ascenso de Primera División y un poco al puesto que hoy ocupa. La primera preocupación fue construir un equipo totalmente nuevo, un equipo hecho con gente modesta, a ser posible hombres de nuestra cantera, muchachos con ilusiones y con un gran entusiasmo por Zaragoza y por el Zaragoza. Una vez en Primera División, mejor dicho, cuando ya estábamos a punto de la Primera División, intentamos y conseguimos solucionar el problema más importante que tenía planteado el Zaragoza, que era el campo de fútbol. Yo me dirigí al entonces alcalde de Zaragoza, mi querido amigo y antecesor Luis Gómez Laguna, y les puse mi proyecto, así como la base económica en que podía apoyar su construcción. Indudablemente, la gran comprensión de este zaragozano y el apoyo que prestaron todos los componentes de aquel concejo dieron ocasión a que se anunciase la subasta de las obras y viéramos culminar nuestros deseos de un equipo en Primera División y de un campo capaz para sostener económicamente este equipo. Es a partir de ahí, con su nuevo campo de la Romareda, que el club deja de pasar apuros y empieza la mejor época de su historia, la época de los magníficos y de las grandes victorias nacionales e internacionales. Uno de sus artífices, el entrenador César, nos explica. Bueno, pues creo que fueron 3 años maravillosos. La temporada 60-61, la primera en la cual el Real Zaragoza nos clasificamos en tercero, la 61-62 que nos clasificamos cuartos y la siguiente en la que nos clasificamos los quintos en la liga. Creo que para mí ha sido la época de oro del fútbol aragonés. Creo por eso, y estoy completamente convencido, porque en ellas ha habido pues una etapa de 5 hombres que llamaban los 5 magníficos, que creo que no se puede superar. El Real Zaragoza, después con estos hombres, pues ha paseado el nombre del Real Zaragoza por el mundo entero y yo creo que ha ido de éxitos en éxitos siempre. En 1963, el Zaragoza, hasta entonces poco afortunado en la Copa del Generalísimo, logró llegar a la final contra el Club de Fútbol Barcelona. Pero esta se celebró en el Nou Camp, cosa que favoreció a los catalanes, que en su ambiente la ganaron sin dificultad por 3-1. El Zaragoza estaba en plena forma y en la temporada siguiente, después de ocupar el 4º lugar en la Liga, volvió a la final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo. Pero antes se llevó el Trofeo Internacional de Ciudades en Feria frente a otro equipo español, el Valencia Club de Fútbol, al que venció por 2-1. Marcelino, uno de los magníficos que pocos días después se hizo célebre por marcar un gol a Rusia que daba a España el campeonato europeo, comenta. Uno de los momentos importantes en mi vida deportiva ha sido la victoria conseguida por Zaragoza en la Copa de Ferias de Europa. En Barcelona, jugando contra el Valencia, desde luego ha sido uno de los momentos más importantes. Además,
para mí significó la satisfacción grande de haber conseguido el gol de la victoria y haber participado en el otro gol en un pase a mi compañero Villa. 10 días después de la final de Ferias, jugó el Real Zaragoza la final de la Copa del Generalísimo, esta vez contra el Atlético de Madrid. Entrenaba al equipo el exjugador Luis Belló, que nos explica la táctica empleada. Yo estaba en el club de asesor técnico. Conocía bien, por tanto, las características de los jugadores y además tenía con ellos todos los días pues el trato lógico de un empleado del club con los problemas que pueden surgir con los jugadores. Por tanto, ya digo que conocía bien técnicamente y psicológicamente a los jugadores. El Zaragoza hasta entonces jugaba un sistema de juego de 4-2-4 y yo creí conveniente cambiarlo porque precisamente por las características de ellos se podía hacer otro sistema de juego. Hicimos un 4-3-3 con Marcelino, Villa y Canario en punta, y luego en el centro la Petra, Santos, que entró en el equipo y por esto vino lo de los 5 magníficos, y Sassi, jugadores que además goleaban tanto como los 3 jugadores que jugaban en punta, porque el equipo goleaba con mucha facilidad y además evitábamos marcar goles en contra. Real Zaragoza y Atlético de Madrid lucharon por el triunfo, pero los maños se impusieron con goles de la Petra, el que abrió la esperanza en el triunfo, y Villa el segundo. Luego, aunque el Atlético acortó distancias, fue demasiado tarde, pues el Real Zaragoza se alzó con el título ante el júbilo de jugadores y seguidores. Yarza, el capitán de los vencedores, desde su tienda de objetos para regalo, recuerda aquella gran victoria. A mí me cupo la inmensa alegría de recibir la primera copa que creo profesionalmente ganó el Zaragoza en el año 1964 de las manos de su excelencia el generalísimo Franco. Creo que esta alegría no es descriptible, sino que hay que vivirla, porque si entonces tuve ese mismo año una emoción inmensa que fue que a los 3 días me casaba. Esa emoción de recibir la copa de su excelencia el generalísimo creo que no se vive nada más que una vez, y solamente el que la recibe. En mis 18 años creo que llevo en el club, ha sido el momento de mi vida más glorioso deportivamente. Luego, la apoteósica llegada a la capital aragonesa en olor de multitudes. Los abrazos, felicitaciones, sonrisas y agasajos. La emoción de todos los zaragozanos, y muy especialmente la del presidente don Baldo Marco y todos los jugadores del equipo, al ofrendar el preciado trofeo a la Virgen del Pilar en su basílica, ahora con sus 4 campanarios acabados, como símbolo para un equipo que creció junto a ellos. En la campaña de 1964-65, el Real Zaragoza consiguió encaramarse hasta el 3er lugar en la Liga y volvió a estar en la final de Copa, otra vez contra el Atlético madrileño. Reija, el pundonoroso defensa, nos lo recuerda. De la final contra el Atlético de Madrid guardo un grato recuerdo, ya que el participar en una final ante su excelencia el generalísimo es una satisfacción para todo jugador de primera división. El resultado nos fue adverso, ya que perdimos 1-0, pero eso es lo de menos. Hoy los recuerdos gratos son los que cuentan, y para mí el participar en una final de su excelencia es un recuerdo que no lo olvidaré nunca. Este fue el gol que impidió al Real Zaragoza revalidar su título. Véanlo de nuevo.
Al iniciar la siguiente campaña, en ese mismo año de 1965, el Real Zaragoza participó con éxito en Cádiz, en el valioso trofeo Ramón de Carranza. Santa María nos habla del trofeo. Estamos la temporada jugando un trofeo de Ramón de Carranza, en el cual intervinieron el Betis, el Flamengo y el Benfica. Nos enfrentamos en primer lugar con el equipo brasileño, que le ganamos 3-1, y jugamos la final con el Benfica, equipo con el que tuvimos que jugar, me parece que una prórroga, y le ganamos 3-2 al final. Si bien empezó la temporada, bien la terminó el Real Zaragoza, pues llegó a la final de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo por cuarta vez consecutiva. Esta contra el Atlético de Bilbao, al que venció por 2-0. Violeta, Villa y Santos, tres de los magníficos que jugaron esa final, nos cuentan sus impresiones. Yo tengo un grato recuerdo de la final que jugamos contra el Atlético de Bilbao hace 3 años, porque era la primera vez que participaba en un torneo, o sea, de la Copa de Su Excelencia Generalísimo, y participar en este torneo pues siempre siente uno una gran satisfacción, y más habiéndola ganado. Bueno, la final esta era la cuarta de las que jugaba yo y de las que jugaba el Zaragoza. Ganamos una sí y otra no, y esta parece que tocaba ganar. Los goles los metió la Petra, el primer gol, yo el segundo, y hubo un tercer gol más que anuló el árbitro por fuera de juego. Fue sobre el papel, el Zaragoza parece que era favorito, toda la crítica lo consideraba así, y se cumplió el pronóstico. Compañero Villa, pues he jugado las finales con el Zaragoza, y casi la más alegría que me dio fue esta, puesto que el equipo hizo un gran partido. Hubo una superioridad total del Zaragoza, y nosotros pues estábamos muy contentos de haber conseguido otra Copa de España. Este nuevo título fue para el Real Zaragoza su consagración total como equipo puntero. Un trofeo más entre los muchos que llenan sus vitrinas y una copa más a los pies de la Virgen. Y junto a la Basílica del Pilar, un club que para satisfacción de miles de aficionados aragoneses ha sido y sigue siendo uno de los puntales del fútbol y el deporte español. ¡Aupa Zaragoza!